Gloria al Señor. Vamos al Salmo 88. Vamos a mirar algo. Recuerde que ayer veíamos que la figura paterna es la figura más importante en el desarrollo de la personalidad humana. Y la manera como yo me relacioné con mi padre es la manera como me voy a relacionar con mi Señor. Ahora, en el Antiguo Testamento se conocía a Dios como creador. En la elección que Dios hizo del pueblo de Israel se conocía a Dios como padre de toda la nación, pero los israelitas seguían considerándose hijos de Abraham. Y fue ya en la venida del Señor Jesucristo y en su muerte y resurrección que Él abrió un espacio para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Entonces, eso lo veíamos ayer y veíamos las dificultades que puede recibir o que puede tener una persona que tal vez tuvo una mala relación con su papá, y no necesariamente una mala relación, sino que quizás fue una relación distante, tal vez en algunas ocasiones fue una relación fría y en otras ocasiones fue una relación inexistente. Así que, bueno, esas son cosas que quiero que vayamos entendiendo. Hay un hombre en la Biblia que me llama mucho la atención su vida y la hemos estudiado en muchísimos momentos, y es David. Y David es un hombre muy, muy importante en lo que él hace porque David fue un hombre que desde muy joven fue separado de su papá. La Biblia dice que a él se le entregaron unas ovejitas y las tenía que cuidar por ahí en el monte. Y es interesante porque a los otros no les tocaba eso. Los mayores y los más grandes no. Así que los hijos mayores de Isaí podían confiar en su papá, y si tenían una queja, una duda, si tenían un problema, ir y decirle: papá, es que nos pasa esto, ¿qué hacemos? Ayúdenos, lo que fuera. Y lógicamente su padre los podría ayudar. David no. David estaba en el monte, David estaba en el desierto, David estaba en diferentes lugares cuidando esas ovejas, tipo 15, 14, 16 años, experimentando cosas solo, miedos, situaciones difíciles, porque lógicamente habían esos momentos difíciles, y a pesar de todo esto, David no se descarriló, David no tomó un camino equivocado, precisamente por lo que le quiero mostrar en esta mañana. Salmo 88, versículo número 3. Esta es la actitud que puede tener una persona cuando no tiene esa figura paterna. Se siente de esta manera, y quiero que lo lea conmigo. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Para los que no saben qué es Seol, es muerte. O sea, esta persona que escribió este salmo está diciendo: me siento cerca de la muerte. Me estoy hastiado de sufrir. Toda mi vida ha sido un sufrimiento. Y una persona que ha tenido una mala relación con su papá, o cualquiera de las cosas que le explicaba esta mañana, hace un momento, es una persona que va fácilmente a decir: es que yo solo he sufrido en la vida, es que yo nunca he tenido un momento bueno, es que a mí nunca me han pasado cosas buenas, todo lo que me ha sucedido ha sido malo. O sea, eso lo está diciendo una persona que está experimentando un profundo decepción. Leamos el versículo 4. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros que hay momentos en los que nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante y que lo único que vemos en el panorama es la muerte? Pues así se sentía el salmista. Versículo 5. Abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Usted dirá: pero este salmo está muy duro, muy feo, o sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Lo que quiero que usted entienda es la reacción y el pensamiento que puede tener una persona cuando ha sido abandonado o ha tenido una mala relación paternal. El término, la palabra que él usa en el versículo 5 es abandonado entre los muertos. O sea, él se sentía abandonado, totalmente aislado de la posibilidad de tener vida. Y eso es. Entonces, eso es lo que sucede cuando no tenemos una buena paternidad. Pero ¿por qué le cito a David como un ejemplo? David es un ejemplo
y quiero que lo leamos en un salmo que sí escribió él, el Salmo 27. Este salmo es de los hijos de Coré, pero este Salmo 27 sí lo escribe David. Y mire lo que dice David en este versículo que es demasiado conocido, el versículo número 10. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué razón David tuvo una actitud diferente a la de sus hermanos? Y aunque fue rechazado de la casa de su padre, y aunque no tuvo una muy buena relación con su papá en principio, ¿por qué David logra volverse un adorador, volverse un guerrero, volverse un hombre de una autoestima y un valor propio muy bueno? ¿Por qué? Porque cuando David estaba solo, en el desierto, en el monte, cuidando las ovejas, y venía un peligro, él no podía decirle: papá, ayúdeme, mamá, hay alguien que me ayude. No, ¿sabe qué hacía? Buscaba a Dios. Y desde muy niño, él aprendió a conocer a Dios como papá. Y por eso usted lo encuentra en el Salmo 23, que en la primera parte del Salmo dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hasta ese versículo está refiriéndose como una oveja. Pero a partir del siguiente versículo dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Las mesas no son para las ovejas, yo ya se lo dije a usted. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Usted me dice: ¿y eso qué tiene que ver? Pues David aprendió primero a ser una oveja del Señor, y después de estar solo como una oveja, aprendió que se podría acercar a Dios como un hijo. Y le dice: me puedo sentar en la mesa con mi padre, y sé que mi padre tiene una mesa servida para mí, y que mi padre me va a bendecir, y que mi padre me va a enseñar, y que mi padre me va a proteger, y que mi padre me va a cuidar. ¿Usted sabe por qué razón David no le tenía miedo a Goliat? ¿Sabe por qué razón Saúl sí y David no? Porque Saúl tenía una mala relación con su padre, David no. Tenía una muy buena relación con su padre. Usted dice: pero Isaí no lo quería. Sí, pero es que él tenía otro papá. Él tenía el padre que usted y yo tenemos, nuestro Padre Celestial. Y por eso él dice: yo sé que Dios me va a defender aquí. Y por eso un niño, un adolescente, fue capaz de matar leones y osos con tal de defender 5 o 6 ovejas. O sea, cualquiera hubiera salido corriendo, pero tenía tanta confianza en su padre que nunca tuvo temor a que definitivamente el mal pudiera más que Dios. Así que, mi hermano, lo que yo quiero que usted entienda en esta mañana con esta palabra es que si su padre no le brindó provisión, si su padre no le brindó protección, y si su padre no le enseñó el gobierno, usted creció con un vacío necesario de llenarlo. Y entonces, ahora que venimos al Señor, lo tenemos que llenar en Él. El mal más grande de la humanidad que está afectando nuestra sociedad, como yo ya se lo explicaba un poquitico ayer, es sentirse huérfano y sin protección. Y hay muchas personas que la vida la viven así. Se sienten solos, se sienten abandonados, sienten que nadie se interesa en su necesidad, sienten que a nadie le importan. Usted dirá: pero es que eso es una tendencia de muchas personas. Sí, pero ¿sabe por qué se siente de esa manera la persona? Porque creció con un vacío, con una orfandad. Y hasta que no venga Dios y solucione el problema con su padre y reciba la revelación de Dios como papá, no va a poder resolver ese problema de sentirse incompleto, de que algo permanentemente le está haciendo falta. Entonces, hasta antes de conocer a Cristo, todos nosotros estábamos huérfanos y sin protección. Hasta antes de conocer a Cristo, todos nosotros éramos precisamente eso: personas solitarias, abandonadas, sin esperanza. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, Él nos dio una paternidad. El Padre Celestial nos dio una paternidad.
Y eso es lo que deberíamos de recibir. Entonces, si usted como cristiano tiene miedo y permanentemente está con temor de que le pasen cosas malas y de que el diablo siempre salga ganándose o se salga con la suya, lo que a usted le está pasando no es otra cosa más que una carencia de paternidad. Pero tengo a Dios, sí, pero no como papá. Y hasta que usted no reciba, y esto que escúchelo bien, la revelación, usted debe de pedirle a Dios la revelación. Señor, revélate a mi vida como padre. Esa debe ser su oración. Hasta que usted no reciba la revelación de Dios como papá, usted va a sentirse siempre con temores, siempre con miedo, siempre va a sentir que hay algo que le va a poder pasar malo. Y no solamente el temor a que el diablo le haga cosas malas, sino también el temor a que Dios lo termine castigando. Porque es que usted tiene que descubrir una faceta de Dios que es muy buena. ¿Y sabe cuál es esa faceta? De un Dios que es tierno, de un Dios que es amoroso, de un Dios que es protector, de un Dios que es proveedor y de un Dios que es formador. Ese es un Dios papá. Un papá tierno. Yo sé que la gran mayoría no tienen un recuerdo de un papá tierno. Porque la palabra ternura y la palabra y el hombre no la iban. O sea, eso se lo dejamos a las mujeres. Eso qué ternura ni qué ternura. Pero Dios es un Dios tierno. Y quiere revelarse a nosotros como un padre tierno. Pero también amoroso. Pero también que provee. Pero también que protege. Pero también que me forma. Hay personas que creen que los castigos de Dios es ponerlo a sufrir, a aguantar hambre. Oiga, hermano, ¿y estos días cómo están? No, hermano, con la nevera vacía, pero el Señor seguramente tiene eso. No, hermano. La Biblia dice que Dios es un padre bueno. Y dice que si nosotros que somos padres malos, por naturaleza, por nuestra naturaleza humana, malos, sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? Que si un hijo le pide a su padre un pescado, no le va a dar una serpiente. Si le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, dice Lucas. Porque lo que está diciéndome el Señor es, Dios no los va a castigar o no les va a decir, como yo soy soy un papá, entonces ahora aguanten hambre. No. Si hay una situación difícil en mi vida, una crisis o lo que sea, debo de examinarme cuál es la situación que está pasando y que está trayendo esta dificultad que ha impedido que Dios pueda bendecirme. Pero que el Señor como papá no me castiga como usted, estoy seguro. No sé si hay alguno que lo haga, pero creería que no. Estoy seguro de que usted no dice, como usted se portó mal hoy, como usted no hizo la tarea, para usted hoy no hay almuerzo. Usted nunca castiga a un hijo así. Al contrario, lo que usted quiere es que coma, que se alimente, ¿no? El castigo no es ese. Entonces, Dios no nos va a castigar de esa manera. O no nos va a corregir o no nos va a formar de esa manera. Nos va a enseñar cosas. Nos va a tener que enseñar muchas cosas. Pero Dios es un Padre por encima de todo bueno. Así que la vida de un cristiano que recibe la revelación de Dios como Padre deja de ser inestable. Porque una persona con falta de paternidad es muy inestable emocionalmente. Un día dice sí, otro día no. Un día quiere con todas sus fuerzas, al otro día ya no. Deja de caer en el mismo pecado, porque es que la falta de paternidad hace que uno no tenga ese valor para decirle al pecado, no más conmigo, no te acepto, no te permito que sigas más en mi vida. No, porque como no hay ese entendimiento de que Dios es mi Padre, entonces el enemigo se aprovecha y me hace caer y me ofrece esas oportunidades para caer. Entonces, yo quiero que en esta mañana usted entienda algo, y es la protección que Dios le da. Muchos cristianos sienten que tiene más poder el diablo sobre sus vidas que Dios. Y todo lo malo que le sucede, o todas las cosas que le suceden, es porque el diablo se las hizo. Y entonces son cristianos que uno los ve y dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo le pasó? No, ahí mire, pinchado, el diablo me pinchó el carro. Y luego, ¿y qué más? ¿Y cómo ha seguido? No, hermano, ahí el diablo me puso aquí un dolor en esta pierna y eso no he podido ni caminar ni ir a la iglesia. ¿Y qué más? No, imagínense que el diablo puso ahí a mi mujer en mi contra y ahora eso todos los días me pelea. Y entonces, eso lo dice muchísimo cristiano y parece muy normal. Y decimos, ay, sí, el diablo, vamos a reprenderlo.
Hermano, pero si usted se va a dar cuenta lo que dice la Biblia, los que somos hijos de Dios tenemos una protección por encima del diablo. A tal punto que ni Satanás, ni los demonios, ni los brujos, ni lo que sea, pueden tocarlo a usted, porque la mano de Dios está para protegerlo. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 18. Primera de Juan, capítulo 5. Vea usted allí lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado. Pues aquel, y esa palabra aquel está con A mayúscula porque está hablando de Jesús, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y escuche, y el maligno no le toca. Este versículo es muy bonito, pero mucha gente no lo cree. Inclusive pastores y ministros creen que no es así. Creen que el diablo cuando quiere puede venir y los toca. Mire, yo he escuchado ministros que dicen, no, es que aquí es muy duro, la gente aquí es tremenda, la gente aquí no me quiere, la gente aquí, porque creen que es el diablo el que tiene el poder sobre sus vidas. Y yo he entendido una cosa desde el principio, o no desde el principio, porque al principio desconocía muchas cosas, pero hace un buen tiempo que estoy en el ministerio, y es que mi vida, mi casa, mi ministerio, lo que Dios me dio, viene de Él. Y que si algo me sucede, es porque Dios me tiene que formar. Pero no porque el diablo cogió y dijo, voy a agarrar este y le voy a dar 3 vueltas y le voy a poner a sufrir. Porque yo me siento, y quiero que usted lo pueda entender, yo me siento protegido por mi papá. De verdad, se lo digo con toda seguridad. Me siento protegido. No hay que tentar a Dios y decir, ay, como estoy protegido, voy a hacer eso. No, hay que ser prudentes, todo lo que aprendemos. Pero en el concepto general, he pasado por muchos peligros, por muchas situaciones en donde mi vida podría estar en peligro. Predicar el evangelio y servir al Señor en este sur del Tolima hace muchos años, o hace unos años, cuando el Señor me permitió comenzar a predicar, hace más o menos 20 años, no era tan fácil. Y hoy en día todavía siguen habiendo dificultades, sí he estado en situaciones difíciles, pero una de las cosas que he podido entender es que mi vida está y depende es de Dios, no del diablo. Si el diablo no puede venir y cogerme, pasar por encima de Dios y luego hacerme daño a mí. No, si Dios en su voluntad permite que algo me suceda es porque Dios lo permite, pero no porque el diablo quiera. Porque aquí la Biblia a mí me dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ya no, si se equivoca, si peca, no es porque lo está haciendo todos los días, sino porque cometió un pecado, pero se aparta de él. Practicar es hacer algo habitualmente, ya no lo practica. No es que no pequemos, sí nos equivocamos, sí pecamos como seres humanos haciendo cosas que a veces no le agradan al Señor, pero no porque, ay, voy a hacer esto porque es que, y al otro día, ay, otra vez, Señor, perdóneme, volvió a salírseme otra vez. No, ya no lo practicamos. Pero lo interesante es que dice, pues aquel que ha sido engendrado por Dios le guarda, Cristo, y el maligno no le toca. Y yo le he leído este versículo a muchos cristianos. Y muchos cristianos dicen, sí, pero no, a mí yo creo que sí, es que lo mío es tremendo y a mí me ha pasado esto. Y como que pareciera que ese versículo no es verdadero. Como que sí lo cree, pero como que en el fondo dice, no, pero el diablo sí me quitó aquello. Y vuelvo y le digo, mucha gente lo predica y la gente se emociona y amén, sí, el diablo me tiene ahí y no sé qué. Pero yo quiero decirle, hermano, yo como cristiano y predicador de la palabra estoy confiado en mi Padre. Yo me siento confiado en Él. Y no estoy esperando que el diablo más tarde venga a tocarme. No, no lo estoy esperando. Ay, es que como oré y entonces como reprendí, entonces ahorita viene el diablo. No, estoy esperando que las bendiciones de Dios todos los días me alcancen y me persigan, porque soy su hijo. Y el Padre tiene lo mejor para mí. Eso es lo que yo espero. ¿Usted qué espera? Mire, hay mucho cristiano que se acostumbró a eso, hermano. Pero es por la falta de paternidad. Se acostumbró
a que tiene un problema y supere ese problema y sabe qué dice. Uy, gracias a Dios ya me sané de este dolor, pero yo sé que ahorita me metí con Dios y eso en cualquier momentico el diablo vuelve y me lanza otro garrotazo. Eso en cualquier momento, cualquier otro problema viene, eso algo se alborota, algo, porque es que uno buscar a Dios y servirle, eso no, eso siempre algo tiene que pasar. Y hermano, como que siempre estamos esperando que algo negativo nos pase. No porque querramos que nos pasen cosas negativas, sino porque alguien nos enseñó que si uno buscaba a Dios, la vida le iba a ser mala. Que si uno buscaba a Dios, los problemas nunca le iban a faltar. Y yo quiero decirle que si usted busca a Dios, no le garantizo una vida sin dificultades, porque Dios todos los días nos enseña, pero sí le garantizo una vida bajo la protección y bajo el amparo de nuestro Padre, de nuestro Papá. Eso se lo garantizo. ¿Por qué? Por la Biblia, porque la Biblia lo dice. Entonces, mire lo que dice lo que dice Colosenses capítulo 1. Miremoslo. Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo número 12. Dice la Biblia. Mire, léalo. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder, del dominio de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Dice que tenemos que darle gracias al Padre, a nuestro Papá, a nuestro Padre Celestial, de quien estamos recibiendo revelación, de quien estamos recibiendo entendimiento. Tenemos que darle gracias a Él porque Él nos hizo aptos para participar de la herencia. Porque después vamos a hablar de que además de ser hijos tenemos herencia. Todo hijo tiene herencia. Hay una herencia que nos pertenece y eso lo vamos a estudiar después. Pero aquí dice que nos hizo aptos para participar de la herencia, el cual nos ha librado. La palabra librado significa usted estaba aquí esclavo y ya se le quitaron esas cadenas y ahora está libre. Librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? O sea, el diablo ya no puede venir a tocarme cuando quiera. A usted tampoco. Que hay un brujo que se la tiene montada, que le quiere hacer mal. Hermano, ¿usted es hijo de Dios? Usted crea la protección que tiene de parte del Señor. Y si resulta que yo no he confesado un pecado, y si resulta que yo estoy practicando un pecado, bueno, entonces eso está rompiendo el escudo de protección que usted tiene. Alíñese con el Señor corrigiendo eso y no le tema al enemigo más. Pero muchas personas siempre están expectantes diciendo: ¿en qué momento el diablo me quita el ministerio? ¿En qué momento el diablo me tumba? ¿En qué momento el diablo? No, hermano, si hay algo que está pasando es porque Dios lo permite. O porque yo en mi ignorancia o en mi indecisión, decido darle lugar al enemigo. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. El diablo no puede tocarme si yo no le doy lugar. Pero si le doy lugar, pues ahí sí, hermano. Y eso es lo que uno muchas veces no se da cuenta. El diablo es un oportunista, busca la papaya que usted le dé para entrar. Pero de resto, hermano, que usted buscando a Dios, haciendo las cosas correctamente, y él se metió porque se metió, no, señor. Eso que lo haga con el que está en la potestad de él. Pero nosotros estamos en el reino de su amado Hijo, del Hijo Jesucristo. Lo dice la Biblia, ¿no? Espero que usted lo pueda entender. Así que, mi hermano, no debe temerle usted a la amenaza del enemigo. Como hijos de Dios merecemos cosas buenas. Y lo que quiero que con esta palabra logremos es sanar nuestro corazón de toda mala experiencia con nuestro Padre terrenal, para que podamos mejorar nuestra experiencia o nuestra relación con nuestro Padre celestial. ¿Cómo fue esa relación con su Padre terrenal? Sanémosla. Pidámosle al Señor que nos ayude a perdonarlo. Si vive todavía, le vamos a hacer bien, lo vamos a bendecir, vamos a estar pendientes allí de él, porque esa sanidad, esa restauración de esa relación con nuestro Padre terrenal nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestro Padre celestial. Si ya se murió, si ya se fue a la eternidad, listo. Entonces le decimos: Señor, gracias por mi Padre, porque tú lo usaste para que yo llegara a este mundo. Es una bendición para mi vida. Fue la persona encargada de poner su semilla en mi mamá. Gracias, Señor, porque a través de él yo existo. Gracias, Dios, lo perdono. Maltratos, abusos, abandonos, rechazos,
Lo perdono, Señor, de todo corazón. Confieso que estaba herido, resentido, lastimado, pero lo perdono, lo bendigo, Señor. Y gracias por su vida en el nombre de Jesús. Y ya usted termina ese ciclo y ahora empieza a decirle: Padre, y dame la revelación, porque quiero conocerte como mi papá. Ya entonces usted pasa al nivel donde usted entiende y conoce a Dios en otra faceta, en la faceta de Padre. Y va a ver usted, hermano, cómo usted vive confiado, gozoso, deja de vivir oprimido, triste, angustiado. Todo eso negativo se va porque usted vive en los brazos del Padre Celestial. Romanos, capítulo número 8, vamos a leer lo que dice allí Romanos 8. Pastor, entonces si me pinché no fue el diablo, ¿no? Se pinchó porque había algo ahí en la carretera y entonces, listo, se pinchó, pues una pinchada ya. Pastor, y entonces si me duele una rodilla no es el diablo, hermano. Tal vez le duele una rodilla por muchas causas, tal vez usted no ha sido juicioso con su salud, tal vez muchas cosas. Ahora, ¿puede Satanás traer espíritus de enfermedad? Claro que sí, toda enfermedad está patrocinada por un espíritu inmundo, lógicamente. Pero lo que usted tiene que entender es que si es un hijo de Dios, Satanás ya no debería tener poder sobre su vida para hacerle mal. Ya no debería tener ese poder. Y si está teniendo ese poder es porque algo no hemos confesado delante de Dios. Es porque algo no hemos resuelto. Pero de resto, hermano, usted vive confiado en el Señor. Vamos a Romanos 8:15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿No hemos recibido qué? Espíritu de esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al miedo. Al miedo a la enfermedad, al miedo a que las cosas malas me van a pasar, a que mis hijos, el enemigo los va a matar. Esos miedos, ya no recibimos ese espíritu, recibimos fue el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Vivimos confiados en que tenemos un Padre que responde por nosotros. Tenemos un papá que saca la cara. Yo no sé si a alguien le pasó. Yo sí me sentí, solamente tuve 8 años con mi papá, pero esos 8 años fue un buen papá para mí. Y lo que pude sentir fue que fue un papá protector, proveedor, tierno y amoroso, porque yo era el último. Ya había tenido varios hijos y yo era el último, ya en casi su vejez. Entonces, pues, lógicamente tenía unos privilegios que muchos otros no tenían. Y siempre me sentí protegido por él. Siempre me sentía guardado por él. Me sentía seguro por él. Y eso es algo bueno. Lógicamente, no todos tuvieron esa experiencia y en el caso mío, muy tempranamente se terminó. En el momento más importante, como en la adolescencia, no estaba. Pero como se lo he explicado y se lo he contado como testimonio en algunas ocasiones, yo permití que Dios se convirtiera en mi papá a partir de la partida de él. O sea, lo tomé y dije: Señor, a partir de ahora tú vas a ser mi padre y te vas a encargar de mi vida. Y a partir de ahí siempre le he hablado al Señor como hijo y siempre le he dicho: papá, necesito esto, ayúdame en aquello. Y siento la plena seguridad de que Él me escucha. O sea, si usted es una persona que dice: Dios no me escucha, Dios a todo el mundo le responde y no a mí, usted tiene un problema de paternidad. Y hay que resolverlo. Pero aquí la Biblia dice que cuando nosotros venimos al Señor y reconocemos que Él es nuestro papá, Él nos liberta de la esclavitud al temor. Ya no vivimos con inseguridad, con miedo. Me va a pasar algo malo, las cosas me van a suceder. ¿Qué será? No, vivo confiado en que el Señor está conmigo. Así que, mi amado, la paternidad de Dios es la mejor. Si usted tuvo problemas con su padre, resuelva eso y ya, reciba la paternidad. Mañana le explicaré un poquito más de la paternidad de Dios. De hecho, seguiremos toda esta semana hablando de ello, pero mañana quiero que veamos algo de lo que el Señor Jesús vivió y el modelo de paternidad que entre el Padre Celestial y el Señor Jesús hay, que nos va a enseñar a nosotros a vivir de esa manera también. Así que, con la ayuda del Señor, nos encontraremos mañana nuevamente en la continuación de este estudio. Oremos a Dios. Bendito Dios, eterno Padre Celestial, muchísimas gracias te damos esta mañana, porque estoy convencido de que tú eres nuestro papá. Y quiero salir de la orfandad,
de sentirnos huérfanos, desprotegidos, abandonados y solos. Quiero salir de allí, Señor, oh Dios, de esa situación en la que quizá para nuestra carne ha sido el miedo, ha sido el gobierno de las enfermedades, de los problemas. Y hemos llegado a pensar que es que Dios no es un papá que nos ayuda, sino que como que nos dejó a nuestra suerte y que por esa razón Satanás ha logrado ganar ventaja y hacer lo que ha querido. Señor, te pido en esta mañana que venga tu gracia, que venga tu poder, que venga tu espíritu en nosotros, para recordarnos que somos hijos de Dios, para recordarnos que tenemos esa paternidad y que como hijos estamos guardados y estamos protegidos, que como hijos tú te encargas de todas nuestras necesidades. Hay 3 áreas en las que tú vas a trabajar siempre: en la provisión de todo lo que nos haga falta, en la protección contra todo peligro, contra todo mal, y en el gobierno, en enseñarnos, en formarnos, en ponernos en sujeción. Por eso, Señor, yo te agradezco. Por eso, Señor, yo te bendigo en esta mañana y te bendigo por todas y cada una de las personas que se han conectado hoy, por cada una de las personas que han dispuesto su vida para ti, Señor, oh Dios. Porque yo sé, Señor, que como hijos tenemos una herencia, como herederos tenemos un destino, y no es vivir en las manos del enemigo todos los días. Si a eso nos pasaba cuando no te conocíamos, ahora que estamos en Cristo, ya no vivimos bajo el señorío del mal. Ahora vivimos bajo el gobierno de Dios, su protección, su amparo y su ayuda. Por eso, Señor, te doy muchas gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico en esta mañana y te pido, Señor, que nos ayudes a permanecer en ti, que nos ayudes a no desistir, Señor, oh Dios, porque tal vez oramos y no recibimos respuesta, entonces decimos, Dios no me escucha, cuando la verdad, oh Dios, es que estás presto a respondernos, a socorrernos, a ayudarnos, a darnos lo que necesitamos y cuando lo necesitemos, porque esa es tu naturaleza, ser un padre protector, ser un padre guardador, ser un padre que nos sostiene y nos ayuda todos los días en nuestro diario caminar. Te pido, bendito Dios, que como papá nos corrijas, porque eso lo necesitamos. Triste aquel que cuando se equivoca no hay quien lo corrija. Pero qué bueno, Señor, que nosotros como tus hijos, cuando algo lo hacemos fuera de tu voluntad, ahí estás, presto a enseñarnos, a mostrarnos, a decirnos, eso no está bien, eso hay que corregirlo, eso hay que hacerlo de manera correcta. Por eso, mi Señor, te alabo, te bendigo y te exalto, en el nombre poderoso, extraordinario, nombre sobre todo nombre, de Cristo Jesús, mi Señor y mi Dios. Gracias, gracias, bendito Rey. Te lo pedimos todo en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén y amén.